Vale, pues mi nombre es Alex Martín, como bien ha dicho mi compañera, y nada, os vengo a contar un poquito la previa de cómo surgió la idea de hacer mi TFG. Bueno, todo empieza hace 7 años, donde yo le mando este mensaje a mi madre. La verdad es que no tenía ni idea de qué quería estudiar. Llevaba 4 años en la ESO y no era para nada feliz. La verdad es que, bueno, por mucho que tenía amigos, tenía compañeros y tenía cosas que me hacían felices en ese momento, a mí las matemáticas y el catalán pues no se me daba muy bien. Pero no tenía ni idea de qué quería hacer yo el día de mañana. Y mi madre, como madre que me quiere mucho, me dijo qué quería hacer. Si quería hacer algo práctico, si quería un ciclo, trabajar. Bueno, yo la verdad es que no tenía ni idea de lo que quería hacer. Y eso es lo que le dije. Pero que yo no quería perder tiempo, como nadie quiere perder cuando es joven y tiene ganas pues, de comerse un poco el mundo, pero va perdido. Y nada, mi madre me dio una solución que era entrar a la web de la Generalitat. La verdad es que entré y esta es la cara que se me quedó. Era prácticamente imposible ubicar las cosas, parecía que lo hiciesen a propósito. Era muy difícil encontrar nada con sentido en esa web, y más para un chico de 16 años. Y mi madre es lo que me dijo, que es que no era porque yo tenía 16 años, era porque era difícil realmente. Y nada, me dijo que me pusiese a buscar y eso hice, me puse a buscar. Y entre una cosa y otra, pues llegué a estas webs de aquí, que son algunas de las webs que puedes encontrar pues, buscando en este territorio de a ver qué puedo hacer ahora que acabo la ESO. Y nada, muchas de ellas tenían muchos ciclos, te proponían muchos tests, pero había una cosa en común que no era nada personalizado. O sea, podía encontrar muchísimas cosas, pero la verdad es que el problema realmente que yo tenía no era que no sabía lo que me gustase, sabía que me gustaba jugar a fútbol, sabía que me sabía muchas cosas que me gustaban. El problema realmente era que no sabía qué realmente era ser policía, ser bombero. Puedes imaginarte que un policía va con pistola por las calles, sí, pero realmente no es la función que tiene un policía realmente. Lo mismo con un bombero, lo mismo con un diseñador. Y aquí vamos. Ese fue el kit de la cuestión. Entonces, a día de hoy, si recopilamos todo esto, sí que tendría una respuesta a esta cosa que me dijo mi madre de que buscase y que me pusiese al día de eso. Le diría que he encontrado rumbo.edu. Y ella me preguntaría, ¿qué es eso? Porque evidentemente no es común y no se conoce. Y eso es lo que os vengo a explicar hoy. Rumbo es la guía visual inteligente para encontrar tu rumbo profesional. Y de ahí sale el nombre. Básicamente estaba hecho. Realmente es encontrar la manera de lo que llevamos dentro, ¿no? Rumbo significa dirección que toma una persona en su movimiento. Entonces, al final, todo el mundo está moviéndose constantemente y al final encontrar lo que te gusta profesionalmente es lo que queríamos encontrar. Y aquí salía el nombre. Iba dirigida a los jóvenes de entre 16 y 18 años que salen de la ESO. Y los valores eran accesibilidad e inclusión, transparencia y confianza y educación. Era bastante obvio. Al final, la transparencia queríamos llegar a todo el mundo. Sí, por favor. Queríamos llegar a todo el mundo. La transparencia, queríamos ser totalmente honestos con la persona que estuviese delante y no queríamos venderle nada, simplemente ayudarle. Y la educación, al final, queríamos educar a la persona y enseñarle qué es ser cada una de las cosas que está haciendo. Y así fue la construcción del logotipo. Un logotipo tipográfico, al final queríamos que Rumbo estuviese presente en todo momento y además con esta monospace que nos daba estas piezas que podían hacer similitud a la construcción. Y en cuanto a la animación, queríamos hacer una representación de lo que siente el estudiante, haciendo este blur, este caos que tiene el estudiante en ese momento. Los colores. Fácil. No queríamos representar ninguna rama en concreto. Blanco y negro. Al final es lo neutro y al final es lo que iba a llegar a todo el mundo. Los colores nos lo darían estas herramientas. Estas herramientas son las que distinguiríamos, con las que distinguiremos las diferentes ramas. Y con el blur que le aplicamos encima, pues haríamos esa ayuda a que el estudiante ayuda representativa a que el estudiante se sintiese identificado pues, con ese caos que tiene mentalmente. En cuanto a la tipografía, estaba claro, una monospace, queríamos construcción y eso lo hacíamos con esta monospace. Y más cuando os vaya enseñando cómo vamos a colocar las diferentes frases en los claims. Y de apoyo la SF Pro, pero un poquito juntita, para darle ese toque de ansiedad que está sintiendo el estudiante. Y bueno,
al final, haciendo el pupurri de todo lo que os he contado, llegábamos a esto. Elegir qué estudiar es difícil, hacerlo con rumbo no. Aquí teníamos el claim y lo ubicábamos así, a modo de construcción, desordenado. Y además, con estas herramientas que os he comentado, para darle ese toque. Y eso sería el onboarding de la web, y es lo que os vengo a contar. Aquí llegamos al splash. Y cuando pasamos el splash, llegamos al landing de la home. Como he dicho, este es el onboarding, y si hacemos un poco scroll, cuando cerramos el pop-up, acabamos viendo cómo nos explican un poquito qué es Rumbo, porque llegamos aquí un poco desubicados. Después, si bajamos un poco, encontramos el apartado donde puedes descubrir diferentes profesiones, pero de una forma un poquito más interactiva. Y si quieres bajar un poquito más, llegarás a las FAQs para saber un poquito más de nosotros. En cuanto a recursos, queríamos darle al estudiante que no está muy familiarizado con las webs cosas que pudiese hacer mano a mano, incluso presentarle los diferentes rumbos que puede seguir en cuanto a FP, ESO o todo. Y sobre nosotros explicaríamos un poquito más sobre nosotros, porque al final es una cosa un poco innovadora y queríamos explicarlo bien del todo y que entendiesen qué es Rumbo, que no venimos a vender nada. Y aquí la parte importante de todo, el test. Este test hace de embudo. Y al final quiero explicar una cosa que es muy clara. Hoy en día estamos sumergidos en un mar de cosas, un mar de opciones gigante. No es que tengamos una o dos opciones, es que hay millones de opciones en cuanto a profesiones. Y este embudo nos ayudaría mucho porque no es un embudo cualquiera. No sé si aquí algunos habréis jugado la Akinator, pero la Akinator es una web que te hace escoger un personaje y gracias al sí o no acabas llegando al personaje sí o sí. Básicamente. Y esto es lo que haría, pero juntamente con la ayuda de la inteligencia artificial. Este embudo, cuando va respondiendo estas preguntas, va rehaciendo la pregunta siguiente en base a tu respuesta. Y así acabamos llegando no a la solución, pero sí acotando mucho qué es lo que necesita el estudiante y cuáles son las diferentes ramas que le pueden ir mejor a este estudiante. Y cuando acabamos el test, llegamos al apartado de evaluación. Ahora, con tus respuestas hemos construido una evaluación. Cuando damos clic, llegamos a lo que os he dicho, no una respuesta, sino unos porcentajes. Estos porcentajes nos ayudan a entender a qué somos más afines, cuál es la rama que más nos conviene según las respuestas que nosotros hemos dado. Algo más personalizado que habíamos encontrado previamente en las otras webs. Cuando hacemos clic en alguna de las ramas, llegamos a otras subramas que entramos dentro y aquí encontraríamos la respuesta. Gracias a vídeos que encontraríamos por Internet o que haríamos con creadores de contenido que nos ayudarían en esta plataforma, acabaríamos en el Mira y Descubre y en estos vídeos entenderíamos qué es cada una de las profesiones que nos ofrece Rumbo. Y gracias a la ubicación llegaríamos a los centros educativos cercanos y podríamos ver las diferentes opciones. No solo eso, también se ha hecho la web responsive en versión mobile porque al final entendemos que hoy en día casi todo el mundo está usando el teléfono y más al público objetivo que vamos, que es lo tenemos todo mucho más a mano. Y siguiendo con esta narrativa, lo más obvio y lo más saliente creíamos que era hacer la campaña online. Esto sería un poquito el look and feel de la campaña online, en la que ya tenemos todo lo que os había contado antes, que habíamos desenvolupado la identidad, pero de manera gráfica, toda junta en los posts de Instagram. Y así es un poco como se vería. Pero no solo con eso, sino que también nos podríamos ir a empapelar paredes, que es lo que nos gusta un poco a los de diseño gráfico. Y iríamos a los puntos clave donde podemos encontrar a los estudiantes, como por ejemplo en el metro, en las escuelas, en los autobuses. Y esto sería un poco la campaña offline. Estaría dividida en 3 apartados. El primero es el de llegar a lo que está pensando el estudiante y si no me gusta lo que tiene el estudiante en la cabeza, las preguntas, las dudas. La segunda sería modo más display en cuanto a marca. Representamos Rumbo y te damos un poquito qué es lo que es Rumbo. Y la tercera es las opciones, ciclo o uni, trabajo o estudios, etcétera, etcétera. Y así impactaríamos en todas las campañas. Aquí un poquito cómo podría ser el empapelamiento, que yo digo. Y por último, decir que a veces lo único que necesitas es que alguien te ayude con nitidez a ver lo que llevas dentro y agradecer a mi madre que en su momento, cuando no existía esto, fue mi Rumbo. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo.